La mansión de los Aguirre se alzaba imponente en la colonia Providencia de Guadalajara, sus muros color crema reflejando la luz dorada del amanecer. María Fernanda Ríos ajustó el cuello de su uniforme blanco mientras esperaba frente al portón de hierro forjado, sus manos temblorosas, traicionando los nervios que intentaba ocultar. «Buenos días, señorita. ¿Usted es la nueva enfermera?» La voz rasposa del guardia de seguridad la sobresaltó. «Sí, vengo por el puesto de cuidadora para doña Carmen Aguirre», respondió María, su voz más firme de lo que se sentía. El guardia la escaneó con la mirada antes de hacer una llamada por el intercomunicador. Momentos después, las pesadas puertas se abrieron con un chirrido metálico, revelando un jardín meticulosamente cuidado que parecía sacado de una revista de diseño. María atravesó el sendero de adoquines, sus zapatos blancos resonando contra la piedra. Cada paso la acercaba más a una vida que solo había visto en telenovelas, tan diferente de su pequeño departamento en Santa Tere, donde las macetas con geranios adornaban modestamente su ventana. La puerta principal se abrió antes de que pudiera tocar, revelando a una mujer de mediana edad con un traje sastre impecable. «Soy Regina Vázquez, el ama de llaves. Pase por aquí, por favor». El interior de la casa era aún más impresionante. Pisos de mármol italiano, candelabros de cristal cortado y obras de arte que probablemente costaban más que todo lo que María había ganado en su vida. Pero no era el momento de sentirse intimidada. Había venido a hacer su trabajo y lo haría con la misma dedicación que ponía en el consultorio comunitario donde era voluntaria. Regina la condujo por una escalera circular hasta el segundo piso. «Doña Carmen ha estado más inquieta desde que supo que su nieto viene de visita», comentó mientras caminaban. «No lo ve desde hace más de un año». María asintió, guardando esa información en su mente. Habían mencionado al nieto durante la entrevista. Leandro Aguirre, el empresario tecnológico, el heredero ausente. La habitación de doña Carmen era un espacio elegante pero acogedor, con grandes ventanales que daban al jardín trasero. La anciana estaba sentada en un sillón junto a la ventana, una manta de cachemira sobre sus piernas. A pesar de su evidente fragilidad, había algo regio en su postura. «Buenos días, doña Carmen», saludó María suavemente. «Soy María Fernanda, su nueva enfermera». La anciana levantó la mirada y por un momento María sintió que el aire se congelaba en sus pulmones. Esos ojos los había visto antes, hace muchos años, en una noche que cambió su vida para siempre. Pero era imposible que doña Carmen la recordara. «¿O no?» «Acércate, niña», dijo Carmen con voz débil pero clara. «Déjame verte mejor». María se aproximó, su corazón latiendo con fuerza. La anciana la estudió con una intensidad que parecía traspasar su alma, y por un instante María temió que todos sus secretos quedaran expuestos. «Tienes ojos bondadosos», declaró finalmente Carmen, «como los de alguien que conocí hace mucho tiempo». Un ruido en el pasillo interrumpió el momento. Pasos firmes se acercaban y la atmósfera en la habitación cambió instantáneamente. Carmen se enderezó en su sillón, sus ojos fijos en la puerta. «Abuela», una voz masculina llenó el espacio. «Ya estoy aquí». María se giró para encontrarse con Leandro Aguirre y el mundo pareció detenerse. Alto, elegante en su traje hecho a medida, con el cabello negro perfectamente peinado y ojos que parecían poder atravesar murallas. Pero lo que más la impactó no fue su apariencia, sino la forma en que miró a su abuela. Una mezcla de amor y culpa que ninguna cantidad de dinero podía ocultar. Y así, en esa habitación bañada por la luz de la mañana, los tres protagonistas de esta historia se encontraron por primera vez, cada uno cargando sus propios secretos, ninguno imaginando cómo sus vidas estaban a punto de entrelazarse de maneras que cambiarían todo para siempre. El primer día de trabajo se extendió como una sombra larga sobre el suelo de mármol de la mansión Aguirre.
María se movía por la habitación de doña Carmen con la gracia silenciosa que había perfeccionado durante años de trabajo como enfermera, mientras sus pensamientos vagaban hacia un pasado que creía enterrado. Hace 15 años, en una noche fría de octubre, una niña de 12 años corría por las calles empedradas de la colonia Oblatos. El hospital público estaba a kilómetros de distancia, y su tía Rosario ardía en fiebre. No tenían dinero para un taxi, y el último camión había partido hace horas. ¿Necesitas ayuda, pequeña? La voz había surgido de un auto negro que se detuvo junto a ella. Una mujer elegante bajó la ventanilla, sus ojos brillando con preocupación genuina. Era más joven entonces, pero María nunca olvidaría ese rostro. Doña Carmen Aguirre. María, ¿podrías alcanzarme el agua, por favor? La voz de Carmen en el presente la sacó de sus recuerdos. María parpadeó, regresando a la realidad del cuarto suntuoso. Por supuesto, doña Carmen, respondió, sirviendo agua en un vaso de cristal tallado. Mientras ayudaba a la anciana a beber, la puerta se abrió sin previo aviso. Leandro entró, ahora vestido más casual pero no menos imponente. Se detuvo al ver la escena, y algo en su mirada cambió. ¿Cómo te sientes, abuela?, preguntó, acercándose al sillón. Mejor ahora que estás aquí, mi niño, respondió Carmen, sus ojos iluminándose. María Fernanda tiene manos de ángel. Leandro observó a María con una mezcla de curiosidad y recelo. ¿Hace mucho que trabaja como enfermera, señorita Ríos? 7 años, respondió ella, sosteniendo su mirada. Comencé en el hospital civil y ahora divido mi tiempo entre un consultorio comunitario y el cuidado privado. ¿Hospital civil? Leandro arqueó una ceja. Es un largo camino hasta Providencia. María sintió el peso de sus palabras, la insinuación velada. La distancia nunca ha sido un obstáculo cuando se trata de ayudar a quien lo necesita, señor Aguirre. Carmen tosió suavemente y ambos voltearon hacia ella. Leandro, cariño, María me recordó que debo tomar mis medicamentos. ¿Podrías traer mi caja de joyas del tocador? Ahí guardo algunas cosas importantes. Mientras Leandro se dirigía al mueble indicado, María notó cómo las manos de Carmen temblaban ligeramente. La anciana sacó un pequeño medallón dorado de su bolsillo y lo apretó con fuerza. A veces, susurró Carmen, tan bajo que solo María pudo escucharla. Los ángeles vienen disfrazados de extraños en la noche. El corazón de María dio un vuelco. ¿Era posible que Carmen la recordara? ¿Que supiera quién era ella realmente? Leandro regresó con la caja, una pieza antigua de madera labrada con incrustaciones de nácar. Carmen la abrió con cuidado, revelando no solo joyas, sino también fotografías antiguas y lo que parecía ser un diario. Gracias, mi amor, dijo Carmen, cerrando la caja antes de que Leandro pudiera ver su contenido. María, ¿podrías guardarla en el cajón superior de mi armario? Es un lugar especial para mis tesoros. Mientras María cumplía con la petición, sintió el peso de 2 miradas sobre ella, la de Leandro, afilada como un cuchillo, y la de Carmen, cálida como el sol de la tarde. En ese momento, comprendió que la verdad, como el agua, siempre encuentra su camino para salir a la superficie. Al cerrar el armario, sus dedos rozaron algo grabado en la madera interior, una fecha, la misma noche de octubre en que una mujer desconocida había salvado a su tía, pagando los gastos del hospital y desapareciendo antes del amanecer. El secreto que María guardaba se hacía más pesado con cada minuto que pasaba en esa casa, pero ahora no había vuelta atrás. Estaba atrapada en una telaraña de destino, gratitud y algo más que comenzaba a florecer cada vez que los ojos de Leandro se encontraban con los suyos, aunque ella luchara contra ese sentimiento con todas sus fuerzas. La rutina en la mansión Aguirre comenzaba a tomar forma. María llegaba cada mañana cuando el sol apenas pintaba el cielo de rosa, preparaba los medicamentos de doña Carmen y la ayudaba con su aseo personal. Las mañanas solían ser tranquilas, llenas de conversaciones suaves y el sonido de pájaros en el jardín.
Era precisamente en ese jardín donde María encontró a Leandro una mañana, sentado en una banca de hierro forjado, su computadora portátil abandonada a un lado, mientras contemplaba las rosas que su abuela tanto amaba. «Disculpe, no quise interrumpir», dijo María dando media vuelta. «Espere». La voz de Leandro la detuvo. «¿Cómo está ella realmente?» María se giró, estudiando su rostro. Por primera vez, vio preocupación genuina en lugar de la máscara de empresario exitoso. «Su salud física es delicada pero estable», respondió con honestidad profesional. «Sin embargo, su corazón... ¿Su corazón qué?». Leandro se levantó, acercándose. «Extraña a su familia, señor Aguirre. Las fotos en su habitación cuentan historias de comidas familiares, celebraciones, momentos compartidos. Ahora solo tiene retratos en marcos de plata». Las palabras golpearon a Leandro como una bofetada invisible. Se pasó una mano por el cabello, desordenándolo. «No es tan simple», murmuró. «Hay expectativas, responsabilidades. También hay tiempo», interrumpió María, sorprendiéndose a sí misma con su atrevimiento. «Tiempo que no regresa, señora Aguirre». En ese momento Regina apareció en la puerta del jardín. «Señor Leandro, tiene una videollamada de Nueva York en 5 minutos». Leandro asintió, pero antes de irse, miró a María con una intensidad que la hizo contener la respiración. «María Fernanda, ¿por qué escogió cuidar a mi abuela?». La pregunta la tomó desprevenida. Miles de respuestas cruzaron su mente. La verdad, una mentira conveniente, una evasión profesional. Optó por una verdad parcial, porque cuando miro a doña Carmen, veo a mi tía Rosario. También ella necesitó ayuda una vez, y alguien estuvo ahí para ella. Ahora es mi turno de estar ahí para otros. Algo cambió en la expresión de Leandro, como si una grieta se hubiera formado en su armadura de indiferencia. «Señor Leandro», insistió Regina desde la puerta. «Gracias por su honestidad», dijo él antes de partir, dejando a María sola entre las rosas. Esa tarde, mientras ayudaba a Carmen con su merienda, la anciana parecía más animada que de costumbre. «¿Sabes, María? Este jardín tiene una historia», comentó Carmen, mirando por la ventana. «Cada rosa fue plantada para marcar un momento importante en la vida de nuestra familia. La más antigua la plantó mi esposo cuando Leandro nació». María siguió la mirada de Carmen hacia una rosa blanca particularmente hermosa. «Y esa de allí», continuó Carmen, señalando una rosa color coral, «la planté yo misma hace 15 años, después de una noche que cambió mi perspectiva sobre la bondad y el destino». El corazón de María se detuvo por un instante. 15 años, la misma noche. «Las rosas son como los secretos, ¿no crees?», reflexionó Carmen, sus ojos brillando con una chispa de astucia. «Algunos tienen espinas que nos protegen, otros pétalos que revelan su belleza solo cuando es el momento adecuado. Doña Carmen, yo...». «Shh». La anciana puso un dedo sobre sus labios. «Cada historia tiene su tiempo para ser contada. Por ahora, solo necesito que sepas que reconozco la bondad cuando la veo. Y la veo en ti, así como la vi en aquella niña hace tantos años». María sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. Por el pasillo, escuchó los pasos de Leandro regresando de su llamada y rápidamente se ocupó organizando las medicinas de la tarde. El secreto seguía ahí, creciendo como las rosas en el jardín, pero ahora tenía un testigo. Carmen Aguirre, la mujer que había cambiado su vida una vez y que parecía dispuesta a guardar silencio hasta que el momento adecuado llegara. La lluvia golpeaba suavemente los ventanales de la mansión mientras María organizaba los medicamentos de la noche. Doña Carmen dormía plácidamente, su respiración rítmica mezclándose con el repiqueteo de las gotas contra el cristal. «Siempre es tan dedicada». La voz de Leandro la sobresaltó. Estaba apoyado en el marco de la puerta, su silueta recortada contra la luz del pasillo. Ya no llevaba el traje de ejecutivo. Un suéter gris y pantalones casuales lo hacían parecer más accesible, más humano. «Es mi trabajo, señor Aguirre», respondió María, continuando con su tarea. «No»,
dijo él, acercándose. Su trabajo es administrar medicamentos y tomar signos vitales. No sentarse a leer poesía con mi abuela, ni ayudarla a escribir cartas a sus viejas amigas, ni escuchar sus historias durante horas. María se detuvo, enfrentando su mirada. ¿Me está reclamando por hacer feliz a su abuela? Le estoy preguntando por qué. Leandro se acercó más, su voz bajando a un susurro para no despertar a Carmen. ¿Por qué se preocupa tanto? ¿Por qué parece conocerla como si llevara años a su lado? El corazón de María latía con fuerza. Estaban demasiado cerca, tanto que podía percibir el aroma a café y sándalo que emanaba de él. Porque cada persona merece ser tratada con dignidad y cariño, señor Aguirre. Especialmente alguien como su abuela, que tiene tanto amor para dar. ¿Y usted qué recibe a cambio? La pregunta la hirió más de lo que esperaba. No todo en la vida se trata de recibir algo a cambio. Algunas personas entendemos el valor de la gratitud y la bondad desinteresada. Un trueno retumbó en la distancia, y Carmen se movió inquieta en su sueño. María inmediatamente se acercó a ella, acomodando sus almohadas con gestos suaves y experimentados. «Mi tía Rosario», susurró María sin voltear a ver a Leandro, «estuvo muy enferma cuando yo era niña. Alguien nos ayudó cuando más lo necesitábamos, sin pedir nada a cambio. Esa noche aprendí que la verdadera bondad existe y que a veces llega en el momento más inesperado». Leandro guardó silencio por un momento, observando cómo María arropaba a su abuela con infinito cuidado. «Debe haber sido difícil», dijo finalmente, su voz más suave. «Crecer sin padres, cuidar de su tía. La vida nos da diferentes caminos, señor Aguirre. Algunos nacen con todo y otros tenemos que construir nuestro propio destino. Lo importante no es de dónde venimos, sino hacia dónde vamos y cómo tratamos a los demás en el camino». Un relámpago iluminó la habitación, revelando una expresión vulnerable en el rostro de Leandro que desapareció tan rápido como llegó. «María Fernanda», comenzó él, pero fue interrumpido por el sonido de su teléfono. Un mensaje urgente de Nueva York. «Debe atender eso», dijo ella, volviendo a su profesionalismo habitual. «Yo me quedaré con doña Carmen hasta que pase la tormenta». Leandro asintió, pero antes de salir se detuvo. «¿Sabe? Mi abuela sonríe más desde que usted llegó, y yo empiezo a entender por qué». Salió antes de que María pudiera responder, dejándola con el corazón agitado y 1000 palabras no dichas en la garganta. Carmen abrió los ojos ligeramente y María podría jurar que vio una pequeña sonrisa en sus labios antes de que volviera a dormirse. En el escritorio, el diario de Carmen asomaba ligeramente del cajón, como si invitara a ser leído. María lo miró por un largo momento, sabiendo que dentro de esas páginas podría estar la verdad que tanto temía revelar. Pero no era el momento, no así. Cuando la verdad saliera a la luz, tendría que ser de la manera correcta. La lluvia continuó cayendo, llevándose consigo las últimas barreras que separaban dos mundos aparentemente incompatibles, mientras en el jardín las rosas de Carmen se mecían con el viento, guardando silenciosamente los secretos de 3 generaciones de Aguirre. El domingo llegó con una invitación inesperada. Regina informó a María que doña Carmen insistía en que se quedara para la comida familiar, una tradición que Leandro había decidido retomar después de años de ausencia. «No sería apropiado», protestó María, pero Carmen fue inflexible. «Tonterías», declaró la anciana mientras María la ayudaba a elegir un vestido. «Has traído más vida a esta casa en unas semanas que la que hemos tenido en años. Te quiero en mi mesa». El comedor de los Aguirre era impresionante, con una mesa de caoba que podría acomodar fácilmente a 20 personas. Hoy, sin embargo, solo había 4 lugares dispuestos. Carmen en la cabecera, Leandro a su derecha, María a su izquierda y Regina, quien después de décadas de servicio era prácticamente de la familia. «María», dijo Carmen mientras les servían la sopa, «cuéntale a Leandro sobre tu trabajo en el consultorio comunitario».
María tomó un sorbo de agua, consciente de la mirada intensa de Leandro. No hay mucho que contar. Atendemos a personas que no pueden pagar atención médica privada. 3 días a la semana, después de mi turno aquí. ¿Y antes de eso?, preguntó Leandro, su voz teñida de genuino interés. Trabajé en el Hospital Civil durante 5 años, respondió María, en el pabellón de geriatría. Fue allí donde aprendí que la medicina no es solo sobre curar el cuerpo. María tiene un don especial, intervino Carmen, sus ojos brillando. Me recuerda a alguien que conocí hace muchos años, una enfermera del Hospital Civil que me ayudó durante un momento muy difícil. El tenedor de María tintineó contra el plato. Sabía exactamente de quién hablaba Carmen, su tía Rosario, antes de enfermarse. ¿Y qué pasó con esa enfermera?, preguntó Leandro. Oh, ella... Carmen hizo una pausa, mirando significativamente a María. Ella me enseñó que los ángeles aparecen en los momentos más inesperados. Regina apareció con el plato principal, salvando a María de tener que responder. La conversación derivó hacia temas más ligeros, pero María podía sentir el peso de las palabras no dichas flotando en el aire. Después de la comida, Carmen insistió en mostrarle a Leandro un álbum de fotos antiguo. María se ofreció a retirarse, pero nuevamente la anciana la retuvo. «Quédate, querida. La familia no es solo sobre lazos de sangre». Se acomodaron en la sala principal, Carmen en su sillón favorito, Leandro y María en el sofá, manteniendo una distancia prudente entre ellos. El álbum revelaba una historia de amor y pérdida. El matrimonio de Carmen, el nacimiento del padre de Leandro, vacaciones familiares, momentos felices congelados en el tiempo. «Este es mi favorito», dijo Carmen, señalando una fotografía donde un Leandro adolescente sonreía ampliamente mientras plantaba una rosa con su abuela. «Fue el último que plantamos juntos antes de que te fueras a estudiar al extranjero». Leandro tocó la fotografía con dedos gentiles. Era más simple entonces. La vida siempre es simple, mi amor. Somos nosotros los que la complicamos. María observó la interacción en silencio, sintiendo que estaba presenciando algo precioso y privado. Intentó levantarse discretamente, pero la mano de Carmen la detuvo. «Espera», dijo la anciana, sacando algo de entre las páginas del álbum. Era una fotografía suelta, amarillenta por los años. «Quiero mostrarles algo especial». La imagen mostraba el Hospital Civil de noche y en primer plano una joven enfermera sonriendo a la cámara. María sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Era su tía Rosario. «Esta enfermera», dijo Carmen con voz suave, «me enseñó que la bondad es un círculo que siempre se cierra, que lo que damos, de alguna manera, siempre regresa». Leandro miró la fotografía con curiosidad. «¿Por qué guardaste esta foto, abuela?» «Porque me recuerda que los momentos más importantes de nuestras vidas a veces llegan disfrazados de encuentros casuales», respondió Carmen, sus ojos encontrándose con los de María, «y que la gratitud tiene formas misteriosas de manifestarse». María sintió que su secreto estaba a punto de desbordarse. Carmen lo sabía, lo había sabido todo el tiempo. Pero ¿cómo reaccionaría Leandro al descubrir que su nueva enfermera tenía una conexión tan profunda con su familia? El sol de la tarde pintaba sombras doradas en las paredes, mientras 3 corazones latían con verdades a medio revelar, y un álbum de fotos guardaba la clave de un pasado que pronto saldría a la luz. Los días en la mansión Aguirre habían adquirido un ritmo propio, una danza delicada entre lo dicho y lo no dicho. María notaba cómo Leandro encontraba cada vez más excusas para trabajar desde casa. Sus videollamadas ahora se realizaban desde el jardín, donde podía observar discretamente las sesiones de terapia de Carmen. Aquella mañana, mientras ayudaba a Carmen con sus ejercicios de respiración, María sintió la ya familiar mirada de Leandro sobre ella. «Muy bien, doña Carmen», animó suavemente. «Ahora levante los brazos lentamente mientras inhala. ¿Siempre quisiste ser enfermera?». La pregunta de Carmen la tomó por sorpresa. María ajustó la postura de la anciana antes de responder. «En realidad,
Soñaba con ser doctora, pero cuando mi tía enfermó, tuve que elegir una carrera más corta para poder trabajar pronto. Tu tía, Carmen bajó la voz, era enfermera en el hospital civil, ¿verdad? El silencio que siguió fue denso. Desde su lugar en el jardín, Leandro había dejado de teclear en su computadora. Sí, respondió María finalmente. Era la mejor enfermera que he conocido. Me enseñó que la medicina no es solo ciencia, sino también compasión. La compasión, murmuró Carmen, es un regalo que se multiplica cuando se comparte. ¿No es así, Leandro? Él se levantó de su asiento y se acercó. Abuela, ¿hay algo que quieras contarnos? Carmen sonrió misteriosamente. Regina, ¿podrías traerme mi caja de joyas? Mientras esperaban, María sintió que su corazón latía cada vez más rápido. Carmen abrió la caja con cuidado cuando Regina la trajo y extrajo un sobre amarillento. Hace 15 años, comenzó Carmen, tuve un encuentro que cambió mi perspectiva sobre la vida. Era una noche fría de octubre. María contuvo la respiración. Era su historia, la historia que había guardado como un tesoro doloroso durante todos estos años. Una enfermera del Hospital Civil, Rosario Ríos, me ayudó durante una crisis de salud. Pasó toda la noche cuidándome, rechazando irse a casa aunque su turno había terminado. Me contó sobre su sobrina, una niña brillante que soñaba con ser doctora. Leandro se sentó al borde de la silla, su mirada alternando entre su abuela y María. 2 semanas después, continuó Carmen, me enteré que Rosario estaba gravemente enferma. Su sobrina, apenas una niña, corría desesperada por las calles buscando ayuda. Abuela. La voz de Leandro era apenas un susurro. Esa noche, Carmen sacó una fotografía del sobre. Tomé una decisión que nunca he lamentado. La fotografía mostraba a una María adolescente dormida en una silla del hospital, sosteniendo la mano de su tía. Carmen la había tomado sin que ella lo supiera. Pagué el tratamiento de Rosario en secreto, reveló Carmen. No por obligación, sino por gratitud. Y seguí sus progresos a través de los años, viendo cómo su sobrina crecía para convertirse en una extraordinaria enfermera. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de María. Leandro se había quedado inmóvil, procesando la revelación. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó él finalmente, su voz teñida de asombro. Porque algunas deudas, respondió Carmen, tomando la mano de María, no son sobre dinero, sino sobre el corazón. María vino a cuidarme no porque necesitara el trabajo, sino porque su corazón la trajo aquí. La gratitud tiene formas misteriosas de completar su círculo. María intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. No necesitas decir nada, querida, sonrió Carmen. Tus acciones han hablado por ti todos estos días. La manera en que me cuidas, tu dedicación, tu bondad, son el reflejo perfecto de tu tía. Leandro se acercó a María, sus ojos brillando con una nueva comprensión. Por eso conocías también la historia del Hospital Civil. Por eso tu forma de cuidar es tan personal. Quería decirlo, susurró María, pero temía que pensaran que estaba aquí por las razones equivocadas. Las razones del corazón, dijo Carmen suavemente, nunca son equivocadas. El jardín quedó en silencio, solo interrumpido por el suave murmullo de la fuente y el canto de los pájaros. La verdad, finalmente liberada, flotaba entre ellos como una mariposa recién emergida de su crisálida, delicada pero innegablemente hermosa. La mañana siguiente a la revelación, María llegó a la mansión con el corazón agitado. La verdad, ahora expuesta, había cambiado algo fundamental en el aire de la casa. Regina la recibió con una sonrisa más cálida que de costumbre, como si el conocimiento del pasado la hubiera transformado de empleada a confidente. El señor Leandro la espera en la biblioteca, anunció Regina, sorprendiendo a María. Doña Carmen aún duerme. La biblioteca de los Aguirre era un santuario de madera oscura y libros antiguos con ventanales que se elevaban hasta el techo. Leandro estaba de pie junto a uno de ellos, contemplando el jardín.
Se había quitado el saco del traje y las mangas de su camisa estaban arremangadas, como si hubiera pasado la noche entre los libros. «Buenos días», saludó María suavemente. Él se giró y ella notó las ligeras sombras bajo sus ojos. «No pude dormir», admitió. «Estuve leyendo los diarios de mi abuela toda la noche». María permaneció en silencio, esperando. Leandro se acercó a un escritorio antiguo y tomó un cuaderno de cuero. «Octubre 15, 2010», leyó en voz alta. «Esta noche conocí a un ángel vestido de enfermera. Se llama Rosario Ríos. Y me hizo recordar por qué mi esposo y yo comenzamos la fundación del hospital hace tantos años». María sintió que sus ojos se humedecían. Era la primera vez que escuchaba sobre su tía desde la perspectiva de otra persona. «Mi abuela escribió sobre tu tía durante semanas», continuó Leandro, pasando las páginas con cuidado. «Y luego, cuando enfermó, hay páginas enteras sobre una niña valiente que corría por las calles de noche, buscando ayuda». «Yo no sabía», susurró María. «Nunca supe quién había pagado el tratamiento. Mi tía solo decía que había sido un milagro. ¿Por qué no buscaste a mi abuela después?» «Lo intenté», admitió María, «pero en el hospital solo sabían que había sido una donante anónima. Con el tiempo, aprendí a vivir con la gratitud sin nombre». Leandro se acercó más, hasta que apenas unos pasos los separaban. «Y ahora estás aquí, cuidando a la mujer que salvó a tu tía». «No estoy aquí por obligación», se apresuró a aclarar María. «Cuando vi el anuncio para el puesto, el apellido Aguirre me resultó familiar. Pero fue al ver a doña Carmen que todo encajó. Sus ojos son inolvidables, como los tuyos», murmuró Leandro, tan bajo que María casi no lo escuchó. Un golpe suave en la puerta los interrumpió. Regina asomó la cabeza. «Doña Carmen está despertando». «Ve», dijo Leandro, «ella te necesita». Pero María la detuvo antes de que saliera. ¿Podrías contarme más sobre tu tía después? Me gustaría conocer la historia completa». María asintió, sintiendo que algo nuevo florecía en su pecho, algo tan delicado como los pétalos de las rosas del jardín. Encontró a Carmen despierta y sonriente, como si hubiera estado esperándola. «Buenos días, mi niña», saludó la anciana. «¿Has visto qué hermosa está la mañana?» «Preciosa», concordó María, comenzando su rutina matutina con movimientos practicados. «¿Sabes? Anoche soñé con Rosario», comentó Carmen mientras María la ayudaba a sentarse. «Estaba en el jardín, junto a las rosas, y sonreía. Me dijo que estaba orgullosa de ti». Las manos de María temblaron ligeramente mientras preparaba los medicamentos. «La extraño cada día». «Está aquí», aseguró Carmen, tocando el corazón de María. «En cada gesto de bondad que haces, en cada vida que tocas. Y ahora también está en esta casa, a través de ti». María se arrodilló junto al sillón de Carmen, permitiendo que la anciana acariciara su cabello como una madre lo haría. Tenía tanto miedo de que pensaran que estaba aquí por interés. «El interés del corazón es el único que vale la pena», respondió Carmen con sabiduría. «Y mi nieto, él también está aprendiendo eso». En el jardín, la rosa coral que Carmen había plantado 15 años atrás brillaba con el rocío de la mañana, sus pétalos abriéndose a un nuevo día lleno de posibilidades, como los corazones que, finalmente liberados del peso de los secretos, comenzaban a florecer bajo el sol de la verdad. La rutina en la mansión Aguirre había cambiado sutilmente desde la revelación. Las barreras invisibles que separaban a María del resto de la familia se habían desvanecido como niebla bajo el sol de la mañana. Regina ahora insistía en que tomara sus descansos en la cocina, compartiendo historias sobre los años que llevaba sirviendo a la familia. Carmen la trataba cada vez más como a una nieta, y Leandro era una historia diferente. «¿Te gustaría acompañarme al invernadero?», preguntó él una tarde mientras María organizaba los medicamentos de Carmen. «Hay algo que quiero mostrarte». El invernadero era una estructura victoriana de cristal y hierro forjado, ubicada en la parte más alejada del jardín. María nunca había entrado allí, asumiendo que era otro espacio privado de la familia.
Este era el lugar favorito de mi madre, explicó Leandro mientras abría la puerta de cristal. Pasaba horas aquí, cultivando orquídeas. El interior era un oasis de verdor y flores exóticas. La luz del atardecer se filtraba a través de los cristales, creando un ambiente casi mágico. «Es hermoso», suspiró María, maravillada por la colección de orquídeas que florecían en delicadas cascadas. «Mi madre murió cuando yo tenía 12 años», continuó Leandro, guiándola por el sendero entre las plantas. «Después de eso, mi padre se sumergió en el trabajo y yo me alejé de todo lo que me recordaba a ella, incluida mi abuela». María lo miró con comprensión. «El dolor a veces nos hace construir murallas». «Sí, pero las murallas también nos aíslan de lo bueno», respondió él, deteniéndose frente a una orquídea particularmente hermosa. Esta era su favorita, Phalaenopsis amabilis, la orquídea luna. Mi abuela ha mantenido vivo este lugar todos estos años, esperando que algún día yo estuviera listo para regresar. «Y ahora lo estás», observó María suavemente. «Gracias a ti». Leandro se giró para mirarla directamente. «Ver cómo cuidas a mi abuela, cómo honras la memoria de tu tía a través de tus acciones. Me has enseñado que el amor no es una debilidad». El corazón de María latía con fuerza. Estaban muy cerca, rodeados por el perfume de las flores y la luz dorada del atardecer. «Leandro, Por favor», interrumpió él gentilmente. «Cuando estemos solos, llámame solo Leandro. No más, señor Aguirre». María sonrió. «Leandro», probó el nombre en sus labios. «Suena diferente así». «Todo suena diferente ahora», admitió él. «Es como si hubiera estado viviendo en un mundo en blanco y negro y de repente todo está en color». Un ruido en la entrada del invernadero los hizo separarse. Regina apareció, sus ojos brillando con conocimiento maternal. «Perdón por interrumpir», dijo con una sonrisa apenas contenida, «pero doña Carmen pregunta por María. Es hora de su medicina de la tarde». «Por supuesto». María se apresuró hacia la puerta, pero Leandro la detuvo suavemente por el brazo. «¿Podrías venir mañana? Hay más que quiero mostrarte». «Mañana», prometió ella, sintiendo que la palabra contenía más significado del que aparentaba. Mientras caminaba de regreso a la casa, María sentía el calor de su toque en el brazo y el peso de su mirada en la espalda. Regina caminaba a su lado en silencio cómplice. «¿Sabes?», dijo finalmente la ama de llaves, «no había visto a nadie en ese invernadero desde que la señora Aguirre falleció. Ni siquiera Carmen entra allí muy seguido». María se detuvo. «Regina, yo no busqué esto. No quiero que nadie piense...» «Niña», interrumpió Regina con afecto, «el amor verdadero no se busca. Llega como la primavera, despertando flores que creíamos marchitas para siempre». En la habitación de Carmen, la anciana las esperaba con una sonrisa enigmática. «¿El invernadero estaba bonito, mi niña?». María la miró sorprendida. «¿Cómo supo?». «Porque conozco a mi nieto», respondió Carmen con satisfacción, «y porque desde mi ventana puedo ver las puertas del invernadero. Hacía años que no se abrían». Mientras preparaba los medicamentos de la tarde, María reflexionó sobre cómo la vida daba vueltas inesperadas. 15 años atrás, una noche de octubre, había cambiado su destino. Y ahora, en un invernadero lleno de orquídeas, sentía que su corazón comenzaba a florecer con una esperanza nueva y delicada. La noticia llegó en forma de una llamada telefónica durante el desayuno. El Hospital Civil estaba organizando una ceremonia para honrar a los enfermeros veteranos y el nombre de Rosario Ríos encabezaba la lista de homenajeados póstumos. «Debes ir», dijo Carmen con firmeza cuando María le contó, «y nosotros iremos contigo». «Pero doña Carmen, su salud...». «Mi salud está mejor que nunca gracias a tus cuidados», interrumpió la anciana. «Además, el Hospital Civil fue parte importante de la historia de nuestra familia. La Fundación Aguirre comenzó allí». Leandro, que había estado escuchando desde la puerta, se acercó. «Mi abuela tiene razón. De hecho», dudó un momento,
Me gustaría que me contaras más sobre el hospital. Estoy considerando reactivar la participación de la fundación. Los ojos de María se iluminaron. En serio, el consultorio comunitario donde trabajas, he estado investigando. Hacen un trabajo increíble con recursos muy limitados. Carmen observaba el intercambio con una sonrisa satisfecha. ¿Por qué no llevas a María al archivo de la fundación, Leandro? Allí están todos los documentos de cuando tu abuelo trabajaba con el hospital. El archivo resultó ser una habitación en el sótano de la mansión, perfectamente conservada, pero con el aire denso de los lugares poco visitados. Estantes de madera oscura albergaban carpetas y documentos ordenados meticulosamente. Mi abuelo era obsesivo con el orden, explicó Leandro mientras encendía las luces. Cada proyecto, cada donación, cada vida tocada por la fundación está documentada aquí. María recorrió los estantes con reverencia. Es como un museo de esperanza. Mira esto. Leandro sacó una carpeta amarillenta. Proyecto de capacitación de enfermería, 1995. Tu tía podría haber participado en esto. María tomó la carpeta con manos temblorosas. Entre las páginas, una fotografía cayó al suelo. Leandro la recogió y se quedó inmóvil. María, creo que deberías ver esto. La fotografía mostraba a un grupo de enfermeras recibiendo sus certificados. En el centro, sonriendo a la cámara, estaba Rosario, y a su lado, entregando los certificados, estaban los abuelos Aguirre. Ella los conoció, susurró María, mucho antes de aquella noche. ¡Ay, hay más! Leandro continuó revisando los documentos. Tu tía fue una de las mejores estudiantes del programa. Hay cartas de recomendación, evaluaciones. Ella impresionó mucho a mi abuelo. María se sentó en una silla cercana, abrumada. Siempre decía que había tenido ángeles cuidando su carrera, pero nunca mencionó a los Aguirre específicamente. Tal vez porque ellos preferían mantenerse en el anonimato, sugirió Leandro, sentándose junto a ella. Mi abuelo creía que la verdadera caridad no necesita reconocimiento, como tu abuela aquella noche. María sonrió a través de las lágrimas que comenzaban a formarse. Somos más que una coincidencia, ¿verdad? Leandro tomó su mano suavemente. Nuestras familias han estado conectadas durante décadas, sin que lo supiéramos. El destino tiene formas misteriosas. María apretó su mano, sintiendo el calor que emanaba de él. Un golpe suave en la puerta los sobresaltó. Regina los miraba con una mezcla de diversión y ternura. Doña Carmen pregunta si encontraron algo interesante, dijo, sus ojos brillando con conocimiento. Más de lo que esperábamos, respondió Leandro, sin soltar la mano de María. Dile que subiremos en un momento. Cuando Regina se retiró, Leandro se volvió hacia María. La ceremonia es en 2 semanas, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque quiero hacer algo especial. El consultorio donde trabajas, el programa de enfermería, todo eso, podría ser el nuevo comienzo de la fundación. Un homenaje a tu tía y a todos los que, como ella, dedican su vida a cuidar de otros. María lo miró, viendo no al empresario exitoso, sino al niño que una vez plantó rosas con su abuela, al hombre que estaba redescubriendo su corazón. ¿Me ayudarías?, preguntó él, a hacer esto bien, a honrar ambos legados. Sí, respondió ella sin dudar, sí a todo. En el piso de arriba, Carmen escuchaba a Regina relatando lo que había visto, una sonrisa satisfecha en su rostro. Las piezas del rompecabezas que había comenzado a armar hace 15 años, finalmente estaban cayendo en su lugar, y el resultado era más hermoso de lo que había imaginado. Los días previos a la ceremonia del Hospital Civil transcurrieron en un torbellino de actividad. Leandro había transformado el estudio de la mansión en un centro de operaciones, con planos del consultorio comunitario extendidos sobre el escritorio y propuestas de renovación en su laptop. ¿Estás seguro de esto?, preguntó María una tarde, mientras revisaban los documentos juntos. Es una inversión considerable.
Leandro levantó la vista de su computadora, sus ojos brillando con determinación. ¿Sabes qué me dijo mi abuela esta mañana? Que mi abuelo siempre decía que la verdadera riqueza está en las vidas que tocamos, no en las cuentas bancarias. Se levantó y se acercó a la ventana, desde donde podía verse el jardín donde Carmen disfrutaba de su lectura vespertina. Durante años me concentré en hacer crecer la empresa, en números y adquisiciones. Pero mira a mi abuela, señaló hacia el jardín. Está más feliz y saludable que nunca, y no es por los medicamentos caros o los médicos prestigiosos. Es por el cuidado, la atención, el amor. Leandro. María se acercó a él, conmovida por la vulnerabilidad en su voz. Tú me enseñaste eso, continuó él, girándose para mirarla. Tú y tu forma de cuidar, no solo de mi abuela, sino de cada paciente en ese consultorio. Es el mismo espíritu que tenía tu tía, el mismo que mi abuelo vio en ella hace tantos años. Regina apareció en la puerta con una bandeja de té, su presencia tan oportuna como siempre. Doña Carmen pregunta si pueden acompañarla en el jardín. Dice que tiene algo importante que discutir sobre la ceremonia. Encontraron a Carmen sentada bajo su pérgola favorita, rodeada de rosas trepadoras. Una suave brisa mecía los pétalos, llevando su fragancia por todo el jardín. «María, querida», llamó Carmen cuando los vio acercarse. «Ven, siéntate conmigo. Leandro, tú también». Cuando estuvieron acomodados, Carmen sacó un pequeño estuche de terciopelo de su chal. «Esto», dijo, abriéndolo con cuidado, «perteneció a la madre de Leandro. Dentro había un delicado broche de plata y perlas, con forma de orquídea. Elena lo usó el día que se graduó de la universidad», continuó Carmen, «y luego en cada momento importante de su vida. Quiero que tú lo uses en la ceremonia, María». María contuvo el aliento. «Doña Carmen, yo no podría». «Podrías y lo harás», interrumpió Carmen con dulzura, «porque ahora eres parte de esta familia, de una forma que va más allá de cualquier título o apellido». Leandro tomó el broche con cuidado y con manos ligeramente temblorosas, lo prendió en el cuello de la blusa de María. «Mi madre habría estado de acuerdo», dijo suavemente. Ella creía en los símbolos, en los pequeños gestos que cargan grandes significados. María tocó el broche con dedos delicados, sintiendo su peso, no solo físico, sino emocional. «Lo cuidaré como un tesoro». «Ya cuidas nuestros tesoros más valiosos», sonrió Carmen, apretando la mano de su nieto. «Nuestros corazones». Regina, que había estado observando discretamente desde la distancia, se acercó para servir el té. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «¿Saben?», dijo mientras servía, «en todos mis años en esta casa, nunca había visto el jardín tan florecido como ahora. Es porque finalmente todas las piezas están en su lugar», respondió Carmen, su mirada recorriendo el jardín que había sido testigo de tantas historias. «Como estas rosas, algunos amores necesitan tiempo para florecer completamente». María y Leandro intercambiaron una mirada, sus manos encontrándose discretamente sobre el banco de hierro forjado. El broche de orquídea brillaba bajo el sol de la tarde, como una promesa de futuros por venir. En el aire flotaba el perfume de las rosas y el sonido distante de la ciudad, mientras 4 corazones latían al unísono, unidos por hilos invisibles de amor, gratitud y destino. La ceremonia del Hospital Civil ya no sería solo un homenaje al pasado, sino también una celebración del presente y una promesa para el futuro. La víspera de la ceremonia trajo consigo una energía especial a la mansión Aguirre. Los últimos rayos del sol se filtraban por los ventanales mientras María ayudaba a Carmen a elegir su atuendo para el día siguiente. «Este vestido azul», sugirió Carmen, acariciando la tela sedosa. «Lo usé la última vez que visité el Hospital Civil, hace 15 años». María reconoció el simbolismo inmediatamente. Era el mismo vestido que Carmen llevaba aquella noche de octubre, cuando sus caminos se cruzaron por primera vez. «Es perfecto», susurró María, la emoción haciendo temblar su voz.
Un suave golpe en la puerta anunció la llegada de Regina. María, el señor Leandro pregunta si puedes reunirte con él en el invernadero. Dice que es importante. Carmen sonrió con complicidad. Ve, querida. Regina me ayudará con los últimos detalles. El crepúsculo pintaba el cielo de tonos rosados y violetas mientras María cruzaba el jardín hacia el invernadero. Las luces ya estaban encendidas dentro, creando un resplandor dorado que se filtraba a través de los cristales. Cuando abrió la puerta, se detuvo en seco. El interior había sido transformado. Pequeñas luces tenues se entrelazaban con las orquídeas, creando un ambiente mágico. Leandro estaba de pie en el centro, junto a una pequeña mesa con 2 tazas de té. «Quería mostrarte algo», dijo él, extendiendo su mano hacia ella. María se acercó, notando que él había cambiado su habitual traje de ejecutivo por una camisa casual. Se veía más joven así, más vulnerable. «¿Recuerdas que te conté sobre las orquídeas de mi madre?» Leandro la guió hacia un rincón del invernadero que no habían visitado antes. «Hay una que no te mostré. En un pedestal especial, protegida por una vitrina de cristal, florecía una orquídea única. Sus pétalos eran de un delicado tono rosado con vetas doradas, una variedad que María nunca había visto. «Es una híbrida única», explicó Leandro. «Mi madre la creó después de años de experimentos. La llamó Corazón Resiliente». «Es hermosa», suspiró María, maravillada por la delicada flor. «Mi madre decía que las orquídeas son como el amor verdadero», continuó Leandro, su voz suave pero firme. «Necesitan paciencia, dedicación y el ambiente adecuado para florecer. Pero cuando lo hacen», se giró para mirarla directamente, «son incomparables». María sintió que su corazón se aceleraba. «Leandro, estos últimos meses», interrumpió él gentilmente, «has transformado esta casa. Has traído luz a lugares que llevaban años en sombras. Mi abuela está más feliz que nunca. El jardín florece como no lo hacía en años. Y yo...» tomó sus manos entre las suyas. «Yo he vuelto a sentir». «No fue solo mi hacer», protestó María suavemente. «Todos ustedes me han dado tanto». «No, María». Leandro apretó sus manos. «Tú nos enseñaste a ver más allá de las apariencias, a recordar que el verdadero valor está en los pequeños gestos de amor, en la bondad cotidiana». Se acercó al pedestal y, con infinito cuidado, cortó un pequeño brote de la orquídea híbrida. «Mi madre dejó instrucciones específicas sobre esta flor», dijo mientras se volvía hacia ella. «Solo debía compartirse con alguien que entendiera que la verdadera belleza nace de la resiliencia, que el amor más fuerte es el que crece a través de las dificultades». Con dedos delicados, colocó el brote junto al broche de orquídea que María llevaba desde la tarde. «Mañana honraremos la memoria de tu tía», continuó, su voz cargada de emoción. «Pero también quiero honrar el presente y el futuro que podríamos construir juntos». En ese momento, como si la naturaleza quisiera participar en la escena, la orquídea madre en su vitrina abrió un nuevo capullo, sus pétalos desplegándose lentamente en la luz dorada del atardecer. «Mi madre solía decir que las coincidencias son el alfabeto con el que Dios escribe», sonrió Leandro. «Y nuestra historia tiene demasiadas para ser casual». María miró la orquídea, el brote en su solapa, las manos entrelazadas con las de Leandro, y sintió que todas las piezas de su vida encajaban perfectamente en ese momento. «A veces», susurró, «los milagros vienen disfrazados de coincidencias». Regina, que había estado discretamente en la puerta del invernadero, se retiró silenciosamente, una sonrisa de satisfacción en su rostro. En su habitación, Carmen contemplaba el jardín iluminado por la luna naciente, sabiendo que el círculo de amor y gratitud que había comenzado hace 15 años, finalmente se completaba. La mañana de la ceremonia amaneció clara y luminosa, como si el cielo mismo quisiera celebrar. El hospital civil, con sus paredes centenarias y sus pasillos llenos de historia, había sido decorado con flores y listones para la ocasión.
María llegó temprano con los Aguirre. Carmen, elegante en su vestido azul, se apoyaba suavemente en el brazo de Leandro. Regina lo seguía, llevando un ramo de rosas coral del jardín de la mansión. «Mira», susurró Carmen, señalando hacia la entrada principal. «Es exactamente como aquella noche». El vestíbulo del hospital había sido transformado. Fotografías de generaciones de enfermeras adornaban las paredes, y en el centro, un retrato grande de Rosario Ríos sonreía a todos los presentes. «Tu tía tenía tus mismos ojos», observó Leandro, apretando suavemente la mano de María. La ceremonia comenzó con el auditorio lleno. En la primera fila, María sentía el peso reconfortante del broche de orquídea y el suave perfume del brote que Leandro le había dado la noche anterior. El director del hospital subió al podio. «Hoy honramos a quienes han dedicado sus vidas al cuidado de otros. Entre ellos, recordamos especialmente a Rosario Ríos, cuya dedicación y compasión siguen inspirando a nuevas generaciones». María sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Carmen tomó su mano izquierda mientras Leandro sostenía la derecha. «Y es con gran placer», continuó el director, «que anunciamos que la Fundación Aguirre, en colaboración con el Hospital Civil, establecerá el programa Rosario Ríos de Capacitación en Enfermería, que becará a estudiantes de comunidades vulnerables». Un murmullo de sorpresa y aprobación recorrió el auditorio. María miró a Leandro con asombro. «Espera», susurró él con una sonrisa. «Hay más». El director hizo una pausa dramática. «Además, la Fundación financiará la renovación completa del consultorio comunitario de Santa Tere, que será renombrado como Centro Médico Rosario Ríos». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de María ahora. Carmen sacó un pañuelo de encaje de su bolso y se lo ofreció con una sonrisa cómplice. «Y para presentar estos proyectos», anunció el director, «invitamos a la señorita María Fernanda Ríos, sobrina de Rosario y actual portadora de su legado de compasión y excelencia». María se quedó inmóvil por un momento, sorprendida. No esperaba tener que hablar. «Ve», susurró Carmen, «cuéntales nuestra historia». Con piernas temblorosas, María subió al podio, miró al público y de repente supo exactamente qué decir. «Hace 15 años», comenzó, su voz clara y firme, «una niña corría por las calles de Guadalajara en una noche fría de octubre. Su tía, una enfermera de este hospital, estaba gravemente enferma. Esa noche, un ángel apareció en forma de una mujer elegante en un vestido azul. Mientras María relataba la historia, vio lágrimas en muchos ojos. Carmen, radiante en su vestido azul, asentía con orgullo. Leandro la miraba con amor infinito. «El círculo del amor y la gratitud es así», continuó María. «Lo que damos siempre regresa. Mi tía dedicó su vida a cuidar de otros, y cuando ella necesitó ayuda, la bondad que había sembrado floreció en forma de ángeles inesperados», señaló hacia Carmen. «Doña Carmen Aguirre no solo salvó la vida de mi tía aquella noche, sembró una semilla de esperanza que hoy da nuevos frutos. Este programa y este centro médico no son solo edificios y recursos, son promesas de que la bondad seguirá floreciendo, de que el legado de amor y cuidado de Rosario Ríos vivirá en cada estudiante becado, en cada paciente atendido». María tocó el broche de orquídea en su blusa. «Las flores más hermosas crecen en los jardines del corazón, regadas con lágrimas de gratitud y amor. Hoy honramos no solo el pasado, sino que sembramos semillas para un futuro donde la compasión y el cuidado seguirán floreciendo». Cuando terminó, el auditorio estalló en aplausos. Carmen lloraba abiertamente, sostenida por Leandro, quien también tenía los ojos húmedos. Regina, desde su lugar en la fila, sostenía el ramo de rosas coral como si fuera el tesoro más precioso del mundo. Y en cierto modo lo era. Cada pétalo representaba un momento en esta historia de amor, gratitud y destino que había comenzado en una noche fría de octubre y que ahora
florecía bajo el sol brillante de un nuevo día. La tarde después de la ceremonia, la mansión Aguirre se llenó de una paz especial. El sol de la tarde bañaba el jardín con luz dorada y las rosas parecían brillar con un resplandor propio. Carmen había insistido en tomar el té en el jardín, rodeada por las flores que habían sido testigos silenciosos de toda esta historia. Regina había preparado pasteles pequeños y servido el té en la vajilla especial de porcelana inglesa, la que solo se usaba en ocasiones memorables. ¿Sabes qué pensé cuando te vi por primera vez en mi puerta?, preguntó Carmen a María mientras Regina servía el té. Pensé, los ojos del destino tienen un brillo especial. María, sentada junto a Leandro en el banco de hierro forjado, sonrió. Yo estaba tan nerviosa ese día, temía que me reconociera. Por supuesto que te reconocí, rió Carmen suavemente. Esos ojos ríos son inconfundibles, pero sabía que necesitabas tu tiempo para revelarte. ¿Y tú, abuela?, preguntó Leandro, su brazo descansando casualmente en el respaldo del banco, detrás de María. ¿Por qué guardaste el secreto todos estos años? Carmen tomó un sorbo de té antes de responder. Porque hay verdades que necesitan tiempo para florecer, como las rosas más hermosas del jardín, algunos destinos requieren paciencia. Regina, que había permanecido de pie cerca de ellos, asintió con conocimiento. Como la rosa coral que plantó después de aquella noche, doña Carmen, la que tardó 3 primaveras en dar su primera flor, pero cuando floreció, continuó Carmen, fue la más hermosa del jardín, así como lo que está floreciendo ahora. Sus ojos se movieron significativamente entre María y Leandro, que intercambiaron una mirada cómplice. El doctor Ramírez del hospital me llamó hace una hora, comentó Leandro, cambiando suavemente de tema. Dice que ya tienen 15 solicitudes para el programa de becas. ¿Y el consultorio?, añadió María, sus ojos brillando con emoción. Los planes de renovación son más de lo que jamás imaginé. Es solo el comienzo, respondió Leandro tomando su mano. La fundación necesita una directora ejecutiva que entienda verdaderamente la importancia del cuidado y la compasión. María lo miró sorprendida. Leandro, ¿quién mejor que tú?, intervino Carmen. Conoces el sistema de salud desde dentro, entiendes las necesidades reales de la comunidad y tienes el corazón en el lugar correcto. Pero, ¿y mis pacientes? ¿Y tu cuidado, doña Carmen? La anciana sonrió con picardía. Regina me ha cuidado durante décadas. Y además, ¿quién dice que tendrías que dejar de cuidarme? Esta es tu casa ahora, mi niña. Regina apareció con una bandeja fresca de pasteles, pero María notó que sus ojos estaban húmedos. Los milagros, dijo Regina mientras servía, a veces vienen vestidos de coincidencias, como una joven enfermera llegando a nuestra puerta exactamente cuando más la necesitábamos. No solo para cuidar de mi salud, añadió Carmen mirando con afecto a su nieto, sino para sanar corazones que llevaban demasiado tiempo cerrados. Leandro apretó suavemente la mano de María. ¿Qué dices? ¿Nos ayudarías a construir este nuevo capítulo de la fundación? María miró a su alrededor, el jardín en flor, Carmen radiante en su sillón favorito, Regina con su sonrisa maternal, y Leandro, cuyos ojos prometían un futuro lleno de posibilidades. Sí, respondió finalmente su voz suave pero segura. Sí a todo. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. En el invernadero, visible desde donde estaban sentados, la orquídea híbrida corazón resiliente brillaba con luz propia, sus pétalos como promesas de amor eterno. Carmen observaba la escena con satisfacción, sabiendo que el círculo que había comenzado hace 15 años no solo se había cerrado, sino que había florecido en algo más hermoso de lo que jamás había imaginado. En su regazo, el viejo diario donde había documentado aquella noche de octubre descansaba cerrado. Ya no había necesidad de más secretos. El amor había encontrado su propio camino para florecer. 1 año había pasado desde aquella ceremonia en el hospital civil.
La mansión Aguirre, que una vez pareció tan intimidante a María, se había convertido en su segundo hogar. El jardín, más exuberante que nunca, florecía con nuevas variedades de rosas, cada una marcando un momento especial en esta nueva etapa de sus vidas. Era domingo por la mañana, y como se había vuelto tradición, la familia se reunía para el desayuno en el jardín. Carmen, radiante y más fuerte que nunca, presidía la mesa vestida con un elegante conjunto lila. ¿Listos para la inauguración mañana?, preguntó Carmen mientras Regina servía el café. María asintió, sus ojos brillando con anticipación. El Centro Médico Rosario Ríos abriría sus puertas completamente renovado, y la primera generación de becarios del programa de enfermería comenzaría sus prácticas. «Todo está listo», respondió Leandro, su mano encontrando la de María sobre la mesa. «Aunque alguien estuvo revisando los detalles hasta muy tarde anoche. Quiero que sea perfecto», se defendió María con una sonrisa. «Es el legado de mi tía, después de todo». «Es más que eso», intervino Carmen, sus ojos sabios brillando con el sol de la mañana. «Es el testimonio de cómo el amor puede transformar vidas enteras». Regina apareció con una bandeja de pan recién horneado, su rostro iluminado por una sonrisa misteriosa. «Doña Carmen, ¿no cree que es el momento?». La anciana asintió. «Leandro, querido, ¿podrías traer el regalo especial del invernadero?». Mientras Leandro se alejaba, María notó que Carmen y Regina intercambiaban miradas cómplices. Minutos después, Leandro regresó llevando algo cubierto con un delicado paño de seda. «Hace un año», comenzó Carmen, «una joven enfermera cruzó nuestra puerta llevando consigo un secreto que cambiaría nuestras vidas. Hoy, ese secreto se ha transformado en el regalo más hermoso que esta familia podría haber recibido». Leandro retiró el paño, revelando una nueva variedad de orquídea. Sus pétalos, de un rosa delicado con vetas doradas, se entrelazaban con otros de un blanco puro, creando una flor de extraordinaria belleza. «La hemos llamado Amor y Gratitud», explicó Leandro. «Es un híbrido entre la orquídea de mi madre y una nueva variedad. Los botánicos dicen que es única, como nuestra historia», susurró María, conmovida. «Y hay más», añadió Carmen, haciendo un gesto a Regina, quien desapareció brevemente en la casa para regresar con un libro encuadernado en cuero. «Este es mi diario», dijo Carmen acariciando la cubierta. «Comencé a escribirlo la noche que conocí a Rosario, y he documentado cada momento importante desde entonces. Quiero que lo tengan, como recordatorio de que los milagros existen y a veces vienen disfrazados de coincidencias». María abrió el diario con manos temblorosas. En la primera página, con la elegante caligrafía de Carmen, estaba escrito: «Para María y Leandro, porque algunos amores están escritos en las estrellas mucho antes de que nos demos cuenta». «Abuela». Leandro se acercó para abrazar a Carmen, sus ojos brillando con emoción contenida. «Y ahora», continuó Carmen con una sonrisa traviesa, «¿cuándo piensan decirme la verdadera razón por la que María ha estado tan cansada últimamente?». María y Leandro intercambiaron una mirada sorprendida. «Nada escapa a los ojos de una abuela», rió Carmen, «especialmente cuando Regina me dice que alguien ha estado con náuseas matutinas». Regina, parada junto a la mesa, fingió inocencia, pero su sonrisa la delataba. «Queríamos esperar al momento adecuado», admitió Leandro, rodeando a María con su brazo. «Pero sí, en unos meses habrá un nuevo Aguirre en la familia». Carmen aplaudió con deleite. «Lo sabía, y será una niña, estoy segura. Una pequeña que heredará los ojos Ríos y el corazón Aguirre». El jardín pareció iluminarse aún más con la noticia, como si las flores mismas celebraran la vida que crecía, nutrida por el amor de dos familias unidas por el destino. «¿Sabes?», dijo Carmen, mientras Regina servía champán sin alcohol para celebrar. «Algunas personas pasan toda su vida buscando el sentido de su existencia. Pero a veces el sentido nos encuentra a nosotros.
En una noche fría de octubre, en una joven corriendo por las calles, en una enfermera que llega a nuestra puerta. María, rodeada por el amor de su nueva familia, con la mano de Leandro entrelazada con la suya y una vida creciendo en su interior, supo que este no era el final de la historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo escrito con el lenguaje del amor, la gratitud y la esperanza, floreciendo eternamente como las rosas del jardín de los Aguirre. En el invernadero, la nueva orquídea Amor y Gratitud abría otro capullo, sus pétalos desplegándose bajo el sol de la mañana, testimonio silencioso de que los milagros existen y que el amor, cuando es verdadero, tiene el poder de transformar no solo corazones, sino destinos enteros.